Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Bien, Adrián Medrano patrocina esta reacción. Tenemos a Megitsune. La cuestión es que nunca habíamos hecho el vídeo oficial. Siempre hemos estado con esta canción, pero en directo, En conciertos, sí, sí. en diferentes directos, y sin embargo el vídeo oficial no había pasado por el canal. Qué curioso. Bueno, pues, a ver, cositas. Megitsune es uno de esos temas importantes de la primera etapa de Baby Metal, obviamente con Su, con Yui, con Moa, en plena definición del concepto Kawaii Metal. Bueno, pues es un vídeo oficial, así que a ver qué es lo que nos proponen, porque no sabemos qué es lo que van a hacer. Además, se le ve súper Sí, jovencitas, porque este tema lo hemos visto incluso cantado ya más de mayores. Y claro, la cosa cambia, ¿no? Las sensaciones, las percepciones van cambiando con el tiempo. Bueno, pues vamos a escucharlo. De One, atentos, que vamos con ello. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Hay cosas que me llaman mucho la atención de este vídeo. Bueno, ya no sé si llamarlo protokami, ¿vale? Es decir, en cuanto a la estética, me refiero, van ya con los trajes blancos, van con unas máscaras y todos con el mismo tipo de... Eso es una peluca lo que llevan todos, porque sí, de todos es pelucas, sí, sí. exactamente igual, pero no hay ninguna guitarra ni ningún bajo, todos son cotos, perdón, chamises. Chamisen era, ¿no? Samisen, No, el coto, era un coto. Son coto. no, los jotos son los grandes. Eso, Sería Samisen, chamisen, sí. chamisen. Con la espátula, chamisen. Sí, sí. Vale, vale, ya estoy mezclando yo. Efectivamente, son todos chamisen, o por lo menos tipos diferentes de chamisen, porque hay alguno más grande que otro. Ya en los matices me voy a perder, ¿vale? Es decir, Sí, claro. Ahí yo, yo, ya. yo veo este tipo de instrumento de tres cuerdas y que es con la espátula, chamisen. Ya Sí, me sacas de ahí y ya no te voy sí, a sí, saber sí, decir. ya. Disculpadme, de todas maneras, si me comentáis, pues el de tal o cual es diferente por la razón que sea, me lo decís y yo aprendo y poco a poco me voy enterando y yo ganas de aprender tengo. Así que, bueno, me gusta lo que es el recinto, me gusta la estética, me gustan los colores. Oye, qué cosa más rara ver a Su con el pelo suelto, Con el pelo suelto, sí, sí. ¿vale? Creo que es la primera vez que la veo con el pelo suelto, porque siempre, Eh, yo creo que alguna vez sí la he visto. que sí, ¿no? No en actuaciones, en un vídeo que como sigo Mira, a esto, Baby Metal en Facebook y tal, sí. en alguno ha salido con el pelo suelto, sí. Ujú. Pero para mí esto es rarísimo. Bueno, Y con me kimono, gusta. ¿no? Mira la batería, también con todo tipo de aquí de barbucas y cosas así para la percusión.
Esta es la máscara del zorro que saca luego en, por ejemplo, en los directos últimos que hemos hecho, es decir, de los conciertos en directo de Baby Metal, es la máscara que después saca su... así que bueno, son detallitos que luego se van incorporando, que me parece estupendo, porque ya hay conceptos que luego se van madurando. Y bueno, el famoso Sole, ¿no? Ahí animando Sí, sí. en la gente después, esto en directo es un locurón, ¿vale? Cómo se pone la gente a gritar. Bueno, la letra, por si la gente no se acordaba, la letra juega con la figura de la mujer zorro, una imagen ligada al misterio, la máscara, la belleza, la capacidad de esconder el dolor detrás de una sonrisa. No habla Sí. solo de seducción o de fantasía, sino de fuerza femenina, de mujeres que actúan, que resisten, que disimulan las heridas y siguen adelante con elegancia. La música conecta con esa dualidad porque alterna la fiesta, la agresividad metalera y el dramatismo melódico. Así que, eh, como además, como si debajo de todo ese baile hubiera una tensión emocional mucho más seria, que bueno, que también es típico de Baby Metal, que haya cosas mucho más serias aparentemente detrás de una canción más movida o más festiva en la superficie, ¿vale? Ujú. Claro ejemplo, el Gimme Chocolate, que después era otra historia totalmente distinta en la que realmente subyacía debajo. Bueno, venga, pues seguimos. 時を超えて今を生きそうよいつでも女はそう言うよ狐じゃない狐じゃない乙女な女狐大和なでしく女はカウボールも顔で笑って心で泣いてそうよねって涙は見せないの Bueno, antes de que vaya a romper, uy, nos está mirando aquí en primer plano. Vaya mirada del Sí, zorro. sí, sí. Vale, vale. Bueno, cositas que hay que ir comentando. Am, claro, se ven muy jovencitas. Aquí Baby Metal Mucho. plantea el Megitsune como una declaración de identidad, no como una simple canción, ¿no? De metal con voces de idol por encima. El tema funciona porque entiende perfectamente el contraste. Eh, ya vemos aquí las guitarras, ¿no? Es decir, como están rápidas, pesadas. eh, Están brutales. sí, sí, bueno, y el doble bombo ni de cuento. Se estructura como si fuera un himno, la canción. Melodías con mucho sabor. Claro, es que aquí me meto en un tema tradicional japonés. Es que, claro, hablar yo de tradición japonesa cuando no soy japonés siempre es meterse en un jardín, ¿no? Pero bueno, lo que yo entiendo, si no, me lo ponéis en comentarios, amigos de Japón, y los matices me los ponéis y vamos aprendiendo. Eh, Efectivamente. como un grito colectivo, una puesta en escena que convierte este videoclip en una especie de, no sé, como algo más oscuro. La, me gusta cómo está construida, la verdad es que todo encaja a la perfección. Lo que digo muchas veces, cosas que aparentemente no deberían de funcionar, funcionan, ¿vale? Y todos los elementos tradicionales no los veo como un adorno, lo veo como necesarios, como parte de la historia. Y muy bien. Su está espectacular.
¿vale? Desde luego es el eje vocal, como no podía ser de otra manera, y lleva la canción a unos niveles que siendo lo joven que era, me sigue sorprendiendo, ¿no? La emisión tan clara, frontal, esa afinación, esa proyección, la manera de encarar las frases, tiene mucho poderío sin perder la elegancia, eh, tiene una madurez impropia de su edad a la hora de cantar, ¿vale? Bueno, Yui y Moa están espectaculares con la coreo. La coreografía me parece, me canso de verlo, de verdad, es decir, eh, yo no podría llevar ese ritmo, he hecho un pulmón ya Sí, sí. al medio Está, minuto. ya estaban ahí en forma con lo pequeños que Ostras, eran. sí, lo que sí me parece percibir es que esta coreografía que están haciendo ahora ha cambiado a lo largo del tiempo. Creo que han cambiado cosas. Es Eh, posible, es posible. creo que han cambiado cosas. Por un momento me quedé rayado cuando vi aquí cuatro, aquí en esta puerta, y simplemente eran duplicadas, Sí. ¿vale? Como de la dualidad que estamos hablando de ellas como mujeres. Em, Así que, bueno, no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Aquí No, cuando no. todo está súper bien planteado y planificado, ¿eh? A la hora de plantearte la historia. Además, de verdad. Ujú. Venga, vamos a continuar.「いにしえの乙女たちよ」「かりそめの夢に歌う幾千の時を超えてここに生きる」「ああそうよいつでも女は女優よ」「狐じゃない狐じゃない乙女は舐めたらいかんぜよ」大和なでしく女は変わるのずっといつも消えないように花火をあげるのああ咲いて散るのが女の定めよ顔で笑って心で泣いて純情乙女がねぎつねよBrutal. Qué bueno. Alucinante. Me ha encantado, me ha encantado. Y Me ha qué bien gustado. se oye, ¿eh? Qué buen sonido, ¿eh? Claro que Pero sí. vamos, que en directo suena brutal también, así Suenan que brutales también. casi igual, Si uno de los grupos que precisamente se caracteriza por tener un sonido impecable en directo ¿eh? son Baby Efectivamente. Metal. Bien, a ver. Megitsune es una de las piezas que mejor explica qué hace especial, ¿no? A Baby Metal. Es una banda que no mezcla géneros de forma superficial, sino que crea un lenguaje propio dentro del metal. Ha habido gente que le ha costado entenderlo, pero al final la verdad cae por su propio peso. La coreografía, la iconografía, Kitsune funcionan como parte de la misma mitología. Es una canción agresiva, pegadiza, teatral, culturalmente, mm, pues muy arraigada a su tradición, ¿no? Pero al mismo tiempo muy accesible para cualquier oyente internacional. Y yo creo que por eso ha funcionado. También es muy interesante que haya funcionado también internacionalmente cantado en japonés. Así que, aunque para mí no es raro, pero para a gente sí puede serlo, para mí la música es un lenguaje internacional, universal, que no importa realmente si estás cantando en inglés, en ruso, en italiano, al final Da las igual, las ¿no? canciones te emocionan y te llegan, ¿no?
obviamente, si sabes el contexto de la letra, mejor, porque puedes darle una profundidad mayor, ¿no? A la canción, pero que es impresionante. Yo no dejo de sorprenderme con ellas. Veo la evolución, veo que, bueno, sí, pero me sorprende, ahora viéndolo con tantos vídeos que hemos hecho, lo que me sorprende es que siendo tan jovencitas, lo, lo grandes artistas que eran ya y lo maduras que eran a nivel musical, ¿vale? Es decir, son Ujú. unas profesionales desde el principio. Un grado de profesionalismo que muchas bandas no alcanzan nunca, Ya, ¿vale? De sí, exigencia y de todo. Ellas como siempre, tenían que rozar la excelencia, a pesar de que les llovieron palos al principio, claro, efectivamente, que por también todos los lados. que también han sabido reponerse, claro, Sí, sí, que hay gente que que se ha unido ya a Baby Metal conociendo el éxito, pero no saben lo que han tenido lo que que, han pasado, lo que han claro. pasado, que no ha sido sencillo. Así que, bueno, pues muy bien, gracias Adrián Medrano por traerlas. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.